bendecimos tu nombre, Señor. Canto, danzo, salto para Cristo. Canto, danzo, salto para Cristo. Canto, danzo, salto para Cristo. Debe ese grito de júbilo. Pasado borró, mi tristeza quitó, hoy nueva criatura soy en él. No más condenación, hecho fuera el temor y danzaré con libertad. Mi pasado borró, mi tristeza quitó, hoy nueva criatura soy en él. No más condenación, hecho fuera el temor y danzaré con libertad. Hoy canto, danzo, salto para Cristo. Somos la generación que alegra su corazón. Canto, danzo, salto para Cristo. Los jóvenes y ancianos juntamente nos alegramos. Pasado borró, mi tristeza quitó, hoy nueva criatura soy en él. No más condenación, hecho fuera el temor y danzaré con libertad. Mi pasado borró, mi tristeza quitó, hoy nueva criatura soy en él. No más condenación, hecho fuera el temor y danzaré con libertad. Hoy canto, danzo, salto para Cristo. Somos la generación que alegra su corazón. Canto, danzo, salto para Cristo. Los jóvenes y ancianos juntamente nos alegramos. La generación que canta para Él. Somos la generación que danza para Él. Somos la generación que canta para Él. Somos la generación que danza para Él. Desde donde sale el sol hasta donde se pone, es alabado el nombre del Señor. Démosle un fuerte aplauso a nuestro Dios, porque hoy es el día que hizo el Señor, y la alabanza y la gloria sea para Él. Amén. Mañana, aquí en Guatemala, se celebra el Día de la Madre.
También en otras partes del mundo es igual, en otros cambia la fecha. Pero hoy como Iglesia Renuevo queremos felicitar y bendecir a cada una de las mamás que se encuentran aquí presentes, las que nos están viendo por la transmisión y todas aquellas que forman parte de esta iglesia. Así es que le vamos a dar un aplauso a Dios por la vida de ellas y las felicitamos. Felicidades, mamá. Felicidades desde el día de hoy. Recordando un poco la prédica del domingo pasado, y compartíamos que hay que añadir a nuestra fe, y una de las partes que nos tocaba añadir era conocimiento. Algunas personas en esta semana, mientras hacíamos repasos, me preguntaban cómo obtener más conocimiento. Entonces, la prédica de hoy va a tratar no directamente el tema, pero sí la actitud que debemos de tener para adquirir más conocimiento. El conocimiento que se refiere la palabra de Dios no es tanto intelectual, aunque forma parte, sino más que todo es el entendimiento en el espíritu, en el corazón del hombre, el cual Dios ha preparado para que ahí sea morada del Espíritu Santo. Entonces, nuestro tema es una enseñanza sobre la parábola del sembrador. Así es que prepárese, póngase en el volante que vamos a arrancar. Amén. Comienza con el ministerio de Jesús. Jesús, después de estar en el desierto y ayunar 40 días y 40 noches, luego ser tentado por el diablo, volvió en el poder del Espíritu a Judea. Y luego comenzó su ministerio en Galilea, predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el evangelio. Era un mensaje parecido al principio al de Juan el Bautista, un llamado al arrepentimiento. Luego predicó a las orillas del mar de Galilea, donde, si vemos la escritura, él prestó a Juan y a Pedro la barca para poder predicar a las multitudes. En este tiempo es cuando sucede la pesca milagrosa y Pedro, impactado de ver lo que había sucedido, es llamado por el Señor a ser parte de los discípulos que iban a compartir después ese mismo mensaje. Después va con sus discípulos a Capernaum y se establece en ese lugar como una estrategia para predicar en las ciudades vecinas, donde él decía que había sido enviado a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Ahora, el Señor predicaba el mensaje de arrepentimiento, sanaba a los enfermos, echaba fuera demonios y enseñaba de diferentes maneras a las multitudes. Pero en este punto especial de su ministerio, ponga atención, en este punto de su ministerio, él comienza a enseñar por parábolas. ¿Por qué? Y es ahí donde usted puede poner atención para que ese conocimiento que vamos a añadir en nuestras vidas se dé de una manera, pero bien especial, de parte de Dios. ¿Por qué comienza a enseñar por parábolas? Y vamos a verlo como una enseñanza el día de hoy. Vamos a leer Marcos
4 del 3 en adelante, hasta el versículo 9, vamos a leer. Dice, oíd, he aquí el sembrador salió a sembrar, y al sembrar aconteció que parte cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y la comieron. Sigue adelante. Otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra, pero salido el sol se quemó, porque no tenía raíz, se secó. Y continúa. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron, y no dio fruto. A continuación, pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó y creció y produjo a 30, a 60 y al 100 por uno. Entonces les dijo, el que tiene oídos para oír, oiga. En otras partes él decía, el que tenga ojos para ver, vea. Y el que tiene oído para oír, oiga. Porque el oír del cual está hablando acá no es un oír como el repicar de las campanas. No es el sonido como el sonido del viento que va y viene. Ni el sonido estrepitoso de una erupción, no. El oír es poniendo atención, aplicando el entendimiento, saber de lo que se está diciendo y no oír en piloto automático. ¿Ha visto personas que usted les está hablando y están idos pensando en otra cosa? ¿Ven? Ha pasado. A veces uno está en la reunión y la señora pensando, ¿será que apagué la estufa o la dejé encendida? Y toda en la reunión pasa pensando y ya se pierde, no oye el mensaje. ¿Será que hice tal cosa? O si no, pensando y distrayéndonos, no poniendo atención. Por eso dice, el que tiene oído para oír, entonces que oiga. Ahora, como les dije que es una enseñanza y vamos a hablar acerca de las parábolas, ¿qué es una parábola? Una parábola es una narración breve y simbólica, de la cual se extrae una enseñanza, ya sea moral o espiritual. Es bien sencillo. Una parábola es una enseñanza simbólica, de la cual se extrae una enseñanza moral o espiritual. O sea, siempre le va a dejar algo. Y usted tiene que estar atento a tomarlo. O lo pierde o lo toma, ¿verdad? También es una comparación. Esto es semejante a esto. ¿Ves? O sea que se está haciendo una semejanza de algo en lo natural para que tenga una aplicación en la vida espiritual. Eso es una parábola. Ahora, tienes que saber esto. Una parábola siempre tiene una idea principal. No tiene 4 o 5, no. Una sola idea principal. Y la cual va a intentar resaltar en toda la narración. Una sola idea. Cuando oigas una parábola, no trates de sacar un montón de significados. Uno te va a mostrar. Y con eso es suficiente. ¿Para qué más? Con eso podemos aprender muchísimo. Ahora, ¿qué propósito tenían las parábolas que empleaba Jesús? ¿Por qué Él las comenzó a usar? Y aquí es donde tenemos que entender el tiempo histórico. El rechazo continuo de los líderes religiosos y de mucha parte del pueblo que no aceptaban sus enseñanzas ni su autoridad
como Mesías. Llevó a Jesús a formar dos grupos cuando él estaba enseñando o predicando. Porque no todos llegaban a oír para hacer el mensaje. Muchos llegaban a espiar, llegaban como espías. Otros llegaban a ver si le tomaban en alguna palabra para poder acusarle después. Los enemigos iban a escuchar estas palabras. Y también había gente que quería solo ser sanada, otros querían ser solo liberados. Y llegaban a oír la palabra, pero no tenían la intención de oír, creer y hacer. No tenían oídos para oír, por eso les digo, el que tenga oído para oír, oiga. Pero había un grupo de hombres, mujeres, discípulos también, que continuamente estaban atentos y el Señor a ellos les mostraba todo. Y lo vamos a ver aquí más adelante. Estos dos grupos eran los que estaban cerca alrededor de él. Lo formaban los discípulos y otras personas allegadas que estaban siempre atentos, no solo a oír, sino que a servir en ese ministerio. Y les declaraba el reino de Dios. Y luego estaban los de afuera, que les enseñaba por parábolas. No eran discípulos, no estaban dispuestos a entender ni a obedecer la palabra como les había mostrado. Y esto lo vamos a ver aquí. Vamos a leer Marcos 4, del 11 al 12. Póngale atención. Dice: y les dijo: a vosotros os es dado a saber el misterio del reino. Oye esa palabra. Porque a vosotros es dado saber el misterio del reino, mas a los que están fuera por parábolas, todas las cosas, para que viendo, dice, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados sus pecados. Cuando yo leí esto, yo dije, aquí hay una contradicción. Momento, esto se contradice. ¿Cómo el Señor les habla para que oyendo no entiendan? Y para que viendo no vean y no se conviertan y no les perdonen sus pecados. ¿Acaso Jesús no había venido a perdonar los pecados de todos? Entonces me quedé pensándola y dije, voy a averiguar qué significa esto. Al buscar referencias, hay una profecía en Isaías donde el Señor le habla cuando viene juicio sobre el pueblo de Israel, porque no habían querido obedecer la palabra, la ley dada por Moisés. Y como no habían querido obedecerla porque había sido tan clara, el Señor le dice: a este pueblo por parábolas le hablaré, para que viendo no vean y oyendo no entiendan y se salven. Ya estaba profetizado. ¿Por qué? Cuando busqué la razón me quedé sorprendido. Dice que Dios hace juicio con misericordia. Y la misericordia triunfa sobre el juicio. O sea que Dios no quiere la muerte del pecador. No quiere afrentar al hombre por misericordia. Entonces, lo que hace es hablarle por parábola. El que quiere obedecer la va a entender. El que no quiere obedecer no va a entender nada. Va a pasar de noche en esa parte. ¿Por qué? Le voy a poner unos 3 ejemplos para que lo captemos. Cuando Jesús va por una ciudad, sana a un ciego de nacimiento. Y luego que lo sana, el Señor comienza a predicar a los que estaban ahí acerca de lo que había pasado. Y comienza a exhortarlos también.
Entonces algunos de los maestros de la ley le dijeron: Señor, cuando hablas eso, nos confrontas a nosotros mismos. También nosotros va a pasarnos lo que tú estás diciendo. El Señor les dijo: si no vierais y no hubieras entendido, no tendrían pecado. Pero ahora, como decís que ven y entended, vuestro pecado permanece. Es la primera. Aquí va otra. Jesús le enseña que al que más se le ha dado, más se le demandará. Pero aquel que no sabe, no entiende, entonces se le inculpa menos. Y aquí va la siguiente. Él dijo: si en Sodoma y Gomorra se hubiesen hecho los milagros que aquí se han hecho, miren, ya se hubieran arrepentido. Por tanto les digo que el castigo para Sodoma y Gomorra va a ser menor que para ustedes. Entre más entienda la gente, más se le demandará. Más se le demandará. Entonces, por misericordia, ya que Dios traía juicio, le cerró por parábola el entendimiento, para no agregar a su pecado, ni que fueran castigados en el juicio de una manera severa, con mayor intensidad. Como quien dice, pongámosle de 1 al 10 el castigo por el pecado. Como no entendieron del 2 en adelante, se les va a castigar solo 1, por decirlo así. Pero el que entendió los 10 le van a caer. Los 10 castigos. ¿Me entiende? O sea que si el Señor permitía que le siguieran entendiendo lo que él estaba predicando y no se convertían, les iba a ir mal, mucho peor iban a ser tratados. Entonces les cierra el entendimiento para no traer un juicio tan severo sobre ellos. Por eso les hablaba por parábola. Pero aquellos que sabía que la iban a poner en práctica, les comienza a abrir el entendimiento, ¿ok? Viene más conocimiento. Ya vamos entendiendo cómo podemos agregar el conocimiento. Las parábolas nos van a ir mostrando todo eso. Cuando yo estaba leyendo esto, miré que aún los discípulos les costaba entender las parábolas. Y por eso le preguntaron aparte. Ahora, el que quiere ser discípulo del Señor, aunque no entienda al principio, por estar queriendo hacer su voluntad y buscándole, va a entender de la manera correcta. Ahora vamos a leer para entrar en lo que la parábola nos está diciendo. Vamos a leer Marcos 4 del 10 al 11. Marcos 4 del 10 al 11 lo vamos a leer. Y dice: cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él con los 12 le preguntaron sobre la parábola. Y les dijo: vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, mas los que están afuera por parábolas todas las cosas. Lo voy a volver a leer. Aquí va también otra enseñanza. Cuando estuvo solo, los que estaban cerca de con él, con los 12 le preguntaron sobre la parábola. Y les dijo: a vosotros os es dado a conocer el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera por parábola todas las cosas. ¿Qué quiere decir esto? Aquí habla de un misterio. Un misterio no es algo tenebroso, no es algo que da miedo, porque a veces es misterioso, así lo presentan, pero no. Un misterio es una verdad que hasta el momento era desconocida. Ese es un misterio.
Un misterio es una verdad que hasta ese mismo momento no se conocía, era desconocida. Y solo podía llegar a conocerse mediante la revelación del Espíritu Santo de Dios. Entonces, ¿qué significa el misterio del reino? El misterio del reino que se revela acá es que el reino de Dios no se manifestaría de una manera visible al mundo en la primera venida del Señor. Ahí le está enseñando el misterio del reino. En la primera venida del Señor no se manifestaría el reino de Dios de la manera como el pueblo de Israel lo esperaba. ¿Cómo esperaba Israel el reino de Dios? Esperaba a un rey como David, un rey poderoso que vendría a destruir a los enemigos de Israel, que en ese tiempo eran los romanos. Aparecería, armaría el ejército de Dios, del pueblo de Israel, y atacaría a todo el imperio, lo derribaría y establecería el reino de Dios en la tierra como nosotros lo hemos oído, un reino de justicia y de paz. Ellos pensaban que cuando viniera el Mesías así iba a pasar. Pero el reino de Dios no vino así. Ese es el misterio. El reino de Dios no vino a destronar a los reyes terrenales. Vino a destronar al yo de los corazones de cada uno de los hombres. Vino a ser establecido en los corazones de aquellos que lo quisieran recibir. Entonces el reino de Dios es espiritual. Por eso dice en otras partes el apóstol Pablo que el reino de Dios no es comida ni bebida, sino gozo y paz en el Espíritu Santo. Otra parte, el reino de Dios dice es poder. Y recibiréis poder cuando venga a vosotros el Espíritu Santo. Cuando los discípulos le preguntaron, ¿vas a establecer el reino, Señor? Él les declaró nuevamente el misterio, no. Y no les toca a ustedes entender ahora el tiempo, pero van a recibir poder. Porque el reino que yo les he hablado, ya se los dije en la parábola del sembrador, va a ser establecido en el corazón de cada hombre. Amén. Ese es el entendimiento que comienza a abrirse y lo que significa un misterio. Y Él les revela a ellos este misterio. Ahora, esto que les acabo de decir del misterio del reino y de la parábola del sembrador es la clave para tener conocimiento de todas las demás parábolas que existen en el reino de Dios. Esta es la llave para entender todas las parábolas. Por eso usted va a poder agregar conocimiento. Va a tener luz entonces. Vamos a leer Marcos 4:13. Vamos a leer Marcos capítulo 4, versículo 13. Dice así. Y les dijo, ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo pues van a entender todas las parábolas? O sea que la parábola del sembrador nos está dando la llave. Si saben esta parábola, van a entender todas las demás. Y la manera cómo relacionarnos con Dios, Él nos lo va a mostrar a través de esta enseñanza. Y comienza entonces a explicar. Como le preguntaron sobre la parábola, Él les comienza ahora a explicar. Una vez que puso la base, comienza a explicar. Y les dice, el sembrador es el Señor. Es el que siembra la parábola. Vamos a leer Mateo 13:37. Mateo 13:37 dice, respondiendo Él les dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. O sea que Jesús en este caso es el sembrador. Pero también nos da otra enseñanza en Marcos 4:14. Pongámosla también. Marcos 4:14 dice, el sembrador es el que siembra la palabra. En uno dice, el sembrador es el Hijo de Dios, o sea Jesús.
Y en otro, el sembrador, el que siembra la palabra, dejando abierto que todo aquel que predique y enseñe la palabra de Dios, en un tiempo postrero se va a transformar también en otro sembrador, como lo hicieron los discípulos de Jesús, como lo hicieron todos los que siguieron. Y hoy, cada pastor que predica, cada discípulo del Señor, cada persona que es cristiana y comparte la palabra de Dios, se transforma en un sembrador. Entonces, el sembrador, ¿verdad?, en este caso es el Señor. La palabra es la semilla que se siembra. El reino de Dios entonces comienza con la predicación de la palabra. La semilla es la que tiene vida y la que hace que el fruto se dé y permanezca. ¿Ves? Ahí vamos aprendiendo más la importancia de la palabra. Es la que da vida. Si usted quiere tener semillas de vida, tiene que volver a la palabra del Señor. Entonces, vamos a entender el misterio del reino establecido en el corazón de los hombres, es predicado por Cristo en su palabra y por los que seguimos, los que estamos hablando, y esa semilla va a tener vida para vida eterna. Luego que termina él de dar esa pequeña explicación, les dice en Marcos 4:15, y les habla de los que estaban junto al camino. Marcos 4:15 dice: y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra. Pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Ya está hablando que el reino de Dios sería sembrado en el corazón de los hombres. Vendría ahí, no vendría como Israel lo estaba esperando. Ahora, nuevamente lo leo. Y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra. Pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Un camino, mis hermanos, es un lugar donde transitan muchas personas, animales y carros, y que al pasar del tiempo se va endureciendo, se pone tan duro que ya en el camino no puede crecer nada. Ahora, esto lo está relacionando con las personas que tienen un corazón duro. Y por lo tanto, en ellos no hay lugar para la palabra de Dios. Y aquí quiero que pongan, pero mucha atención. La Biblia dice que la palabra de Dios es una espada de dos filos. ¿Se ha puesto a pensar por qué? La palabra de Dios es una espada de dos filos. ¿Por qué? Porque en un filo la palabra puede ablandar tu corazón, puede prepararlo para que haya una buena siembra y una buena cosecha. Y en el otro lado del filo, si tú escuchas la palabra de Dios y la rechazas y la desobedeces, viene dureza para tu corazón. La palabra o te ablanda o te endurece. Eso pasa. Y tienes que tener mucho cuidado. ¿Recuerdan a Faraón? Faraón comenzó endureciendo su corazón. Pero cada vez que Moisés le traía la palabra de Dios para que dejara ir a su pueblo, no la obedecía. ¿Y qué hacía a continuación? Dice, y Dios endurecía el corazón de Faraón. No es que Dios venía en persona y le ponía algo en el corazón de Faraón para que se pusiera duro, no. Al traer la palabra de Dios y él no la obedecía ni la respetaba, su corazón se endurecía. Y así estuvo hasta el final, que lo llevó a la muerte, a ahogarse con todo su ejército y a la muerte de todos los primogénitos en Egipto. El endurecer el corazón trae muerte. Por eso Dios quiere
que cada cristiano no endurezca su corazón. No endurezcas tu corazón, dice el Señor, como en la provocación. Entonces, tenemos que aprender de eso. Los fariseos, ¿por qué crucificaron a Jesús? Por la dureza de sus corazones. Ellos no querían recibir a Jesús porque no tenían la revelación del reino. No recibieron su Mesías. ¿Por qué? Porque esperaban un rey que los libertara, no a un Mesías que los transformara. Miren qué tremendo eso. Entonces, el orgullo de los fariseos, la religión, los prejuicios y las traiciones los cegaron de tal manera que terminaron matando al Hijo de Dios. Y miren, ¿saben por qué negó Judas al Señor? ¿Se han puesto a analizar eso? Judas era de una facción llamada los celotes, con Tomás también el apóstol. Y estos se habían unido a la causa porque eran guerrilleros. Y ellos pensaban que, como los demás judíos, que Cristo iba a formar el ejército y los iba a liberar. Y ellos querían ser parte, así como los valientes de David, querían ser parte de los valientes del nuevo rey. Cuando Jesús les muestra en todo su ministerio que no va a ser así, se decepcionaron. Y entonces fue fácil para Judas ir a vender al Señor y para Tomás creer que él había resucitado. Judas se perdió, aún Tomás se rescató porque le dijo, le dio la oportunidad, mete tus manos aquí en mi costado, toca mi llaga, que yo mismo soy. Cuando Tomás vio eso, dijo, Dios mío y Padre mío, y se arrepintió. Entonces, podemos ver acá que la palabra del Señor puede endurecer si la oyes y no haces caso. ¿Han visto los niños que son más mal portados y que cuesta con la rebeldía de ellos? Son los que oyen, las abuelitas dicen, oyó por un oído y le salió por el otro, no entendió nada. Y en la iglesia, aquí hay una cosa que puede pasar. Alguien o algunas personas que comenzaron en los caminos del Señor, pero no pudieron continuar. Porque vino Satanás y le robó la palabra que había sido sembrada. Le llegó la semilla, oyeron, estuvieron unos días, estuvieron unos meses. Pero luego ya no entendieron más, no le pusieron atención a nada y se fueron. Entonces, estos son los de junto al camino. No endurezcan su corazón. Oigan la palabra y dejen que Dios les transforme. Luego, los que fueron sembrados en pedregales. Vamos a leer Marcos 4:16. Dice, estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación y la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Entonces, los que fueron sembrados en pedregales son las personas superficiales. Cuando un campo tiene piedras, tiene poquita tierra en algunos lugares donde están las piedras, pero como sigue a la continuidad de la piedra, entonces la tierra no es abundante. Y cuando nace una planta, no tiene raíz para profundizar. Son superficiales entonces. Ahora, una persona superficial, un cristiano superficial, va a estar dependiendo nada más de sus emociones y sentimientos, pero no tienen convicciones. Oiga eso, no tienen convicción. La persona que anda en la superficie no tiene convicciones, nunca profundizan en las cosas espirituales, carecen de una vida de oración
y de lectura de la palabra de Dios. Por lo tanto, no pueden echar raíces. Y cuando viene la prueba, las tentaciones y la persecución, luego tropiezan, caen y se van. Así es la persona que es superficial. Entonces, aquí la semilla tampoco va a funcionar porque no profundizan. Mire, hay una enseñanza bien bonita cuando yo les hablaba del llamado de Pedro. En la orilla de la playa, Pedro escuchó más o menos la palabra, porque no estaba poniendo mucha atención. Estaba con Juan lavando las redes y preparando porque no habían pescado nada. Pero el Señor tenía algo más para que Pedro entendiera y conociera. Y para eso lo metió mar adentro. Ya no lo dejó a la orilla. Le dijo: Pedro, boga mar adentro. Allá está el fruto. Allá está el crecimiento. Allá está la promesa. A la orilla del mar, del lago, no vas a encontrar las bendiciones del Señor. Pedro las encontró adentro. Otro ejemplo, cuando alguien quiere perla, debe sumergirse hasta lo profundo y encontrar las ostras donde está esa pequeña perla, donde está el tesoro escondido. Si quieres el tesoro, dice la parábola también, compra el campo. Compra el campo, esfuérzate, boga mar adentro, sumérgete. Hay cristianos que sí ya leen la Biblia, pero un poquito nada más, superficial. Oran un poquito, cada comida, cada vez. O la oración del bombero cuando se está quemando algo, ahí viene ya, Dios ayúdanos. O sea, más o menos, pero eso de ser superficial no le llega a algo mejor, porque cuando viene la prueba, se van, fracasan. No tenían raíz, ¿ves? No tenían raíz. Vamos a continuar ahora con los que fueron sembrados entre espinos. Vamos a leer Marcos 4:18. Los que fueron sembrados entre espinos. Dice Marcos 4:18. Estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y la codicia de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Miren, son personas que se han entregado verdaderamente a Dios, pero todavía están a medias. Aman el pecado y las cosas del mundo también. Y aunque la semilla nació y creció, descuidan su vida espiritual, y cuando van por el mundo van reemplazando esa devoción a Dios con las cosas que el mundo le ofrece. O sea que sí estaban bien, la tierra estaba bien, nació la semilla, creció la planta, pero luego las espinas lo ahogaron. Orgullo, humanismo, pensamientos relacionados aparte de la palabra de Dios que fueron reemplazando a Cristo. Yo no entendía esto hasta que un día sembré unas plantas bonitas en el jardín, pero sin darme cuenta, una parte donde había flores creció también espinos y cubrieron la plantita. Al momento no estaba pasando nada. La plantita siguió creciendo normal, pero cuando llegó donde estaban las espinas, siguió creciendo y las espinas comenzaron a introducírsele a la planta mientras ella crecía. Y fue tanto lo que se le introdujo que la planta se marchitó y se secó. O sea que las espinas crecieron primero y estaban ahí, pero al principio no le afectaban, hasta que se toparon una con otra y la ahogaron. Así pasa
con personas que dejan que crezcan otras cosas a la par de ellos y van descuidando su relación con Dios. Estaban bien, pero cayeron también y se alejaron. Cuando vinieron las pruebas, las dificultades a su vida, fácilmente dejaron los caminos del Señor. Y ahora tenemos los que fueron sembrados en buena tierra. Marcos 4:20. Dice, estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto a 30, 60 y 100 por uno. Son personas que están abiertas a recibir y poner en práctica la palabra de Dios. Estas son las que dan mucho fruto y que ese fruto permanece. Cuando el Señor está hablando en el Sermón del Monte, al finalizar su predicación y su enseñanza, dice, ¿quién es el hombre prudente que edificó su casa sobre la roca? Y cuando vinieron ríos, vientos, calamidades, soplaron y dieron con mucha fuerza sobre la casa, pero esta no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Entonces dice ahí que estas personas son las que oyen la palabra de Dios y la hacen. No es suficiente oír, como ya lo hemos visto. El diablo puede robártelo a la salida. Hay personas que se le pregunta, ya van en el carro saliendo por ahí por el puente, vos, ¿y qué fue lo que dijo el pastor? ¿Cómo se llamaba la prédica? Vos, no me acuerdo. Y ahí en el puente ya. Pueden haber personas aquí que ya se les olvidó el título de la prédica. Ya el diablo les robó la palabra. Palabra de vida, acuérdense, semilla. La que da vida es la palabra de Dios. Es este libro que nosotros debemos de tener como parte de nuestra herencia. No se deje robar la semilla que da vida. Dice que el hombre insensato es el que edifica su casa sobre la arena. Cuando vienen ríos, soplan vientos, vienen calamidades, pegan cuando la casa se cae y es grande su ruina. Estos son los que oyen la palabra y no la ponen en práctica, no la hacen. Entonces la parábola del sembrador nos abre la panorámica de todas las parábolas. El reino de Dios, el misterio del reino era que la palabra de Dios, el reino sería sembrado en nuestros corazones. Y cuando entienda que el reino es espiritual, no físico, va a entender todas las parábolas que están ahí. Va a agregar conocimiento. Esto que les he hablado es espíritu y es vida. Yo pido a Dios, y ya oré bastante al Señor, para que nosotros tomemos esta palabra y seamos como los que fuimos sembrados en buena tierra. Ahora viene la pregunta del millón. ¿Qué tipo de tierra eres tú? ¿La que fue sembrada junto al camino? ¿La que cayó en pedregales? ¿La que creció entre espinos? ¿O la que cayó en buena tierra? ¿Qué tipo de tierra hay en tu corazón? ¿Amas a Dios? ¿Amas la palabra? ¿O simplemente tienes una religión? La religión no salva, es Cristo el que salva. Yo no sé en qué parte estás o estamos, pero solo te quiero decir una cosa. Hay siempre un lugar vacío en la mesa del Señor. Hay un lugar para ti. Lo puedes tomar o lo puedes dejar. La decisión es tuya. Apocalipsis 3:20. He aquí estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta de su corazón, cenaré con él y él conmigo. Aquí está revelado otro misterio.
Otro misterio. ¿De qué te vas a alimentar en esa mesa donde Él quiere cenar contigo? De toda la palabra de vida de Dios. Te vas a sentar como los discípulos alrededor y le vas a preguntar: Señor, ¿qué significa esto? Y Él te lo dirá. Te revelará el misterio. Serás como María, que oía sentada a los pies del Señor la mejor parte. Sirve mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unge mi cabeza con aceite y mi copa está rebosando. Ese es el beneficio de lo que les estoy hablando. Te sentarás con el Rey. Cenarás en la mesa del Rey. Y dará fruto a 30, a 60 y al 100 por uno. El lugar en la mesa del Señor es para ti. Si tú no lo has recibido como tu Señor y Salvador, yo voy a hacer una oración para que lo reciba. Si alguien me está viendo y no ha dado su corazón a Jesús, hágalo para que caiga en buena tierra la semilla. Pero los que estamos acá podemos orar a Dios también. Yo quiero pedirles que inclinen su rostro en este momento, y ahí también donde nos están viendo voy a hacer una oración. Si tú no has entregado tu vida a Cristo, ese es el principio del reino. Entregar tu vida a Dios para que perdone tus pecados. Repite conmigo esta oración. Dile: Padre que estás en los cielos, yo he pecado contra ti. Reconozco que soy un pecador, pero ahora entiendo y creo que Cristo murió en la cruz por mis pecados, para perdonarme, para salvarme. Yo recibo este perdón. Te entrego mi vida y te recibo como mi Señor y Salvador. Gracias por darme esta oportunidad de salvación, y yo la tomo en el nombre de Jesús. Sigue orando, sigue orando. Yo les he preguntado: ¿qué tierra eres tú? Si tú te has identificado con alguna de estas tierras y no eres la buena tierra, hoy es día de arrepentimiento. Como estamos en la gracia de Dios, como lo vimos en las prédicas anteriores, hay todavía oportunidad para cambiar, para arrepentirnos. Jesús predicó: el reino de los cielos se ha acercado. Creed en el Evangelio, las buenas nuevas. Si tú eres una semilla diferente, no eres buena tierra, pídele perdón a Dios el Padre, diciéndole ahí en tu corazón: Padre, perdóname, porque he amado más el mundo que tu palabra. He amado más el pecado que tu palabra. Otros podrán decirle: Señor, no me ha importado. Yo era de los del camino que las cosas las miraba como a mí me daba la gana. O el que no tiene tierra, profundidad. Señor, yo soy de los que no me gusta profundizar. Veo las cosas superficialmente y prefiero el mundo. Pídele perdón. Y si estás entre espinos, puedes haber tardado un poco, pero sabe que todo eso que te rodea tarde o temprano te va a asfixiar. Si no lo dejas, te perderás. Déjalo. Pídele perdón a Dios y dile: Señor, yo quiero ser una buena tierra. Recíbelo en tu corazón. Que el reino de Dios venga a tu corazón. Jesús le dijo a Nicodemo: si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Ven por el Espíritu a Dios. Nace a la vida espiritual. Deja que el reino de Dios nazca en tu corazón. El Rey está aquí. Él vive. Padre, gracias. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Dios les bendiga.